Torah Benei Noach, la Torah de los Benei Noach, la Torah de los Noágidas, es decir, las 7 preceptos de Noach. Nos lo están diciendo nuestros sabios en la cara, que incluso una persona que estudia la Torah de Benei Noach es como el gran sacerdote. Pero esto es distinto a que estudie Torah de Israel, porque las leyes de Israel son distintas, y si una persona que no es del pueblo de Israel empieza a hacer los detalles como el pueblo de Israel, sería meritorio de pena de muerte, porque eso es algo muy grave. En mi página explicamos estos conceptos. Si quieren les voy a dejar el link en algún lugar de la pantalla para que vean a qué se refiere. No se lo tomen de que no es porque los judíos son etnólatras. Los judíos se creen superiores. Los judíos creen que van a dominar al mundo. Y los judíos creen que los no judíos son inferiores. Muchas personas creen eso porque no entienden el punto del judaísmo. Lo que los judíos buscamos no es que la humanidad sean judíos. Lo que queremos es que ustedes sean ustedes, que la humanidad sea humanidad. Hay muchos, como dijo el Akuzadei en el capítulo número 4, que él habla de que Israel, la umot, que lev la evarim, que el corazón es, el pueblo de Israel es para las naciones, como el corazón es para el cuerpo. En el cuerpo hay muchos órganos, hay un cerebro, hay un hígado, todos los órganos son importantes, al igual que todas las naciones son importantes, pero el pueblo de Israel tenemos un rol particular, igual que todas las naciones tienen un rol particular. El cerebro no tiene el mismo rol del corazón. El cerebro tiene un rol importante y el corazón, que es bombear sangre. El pueblo de Israel bombeamos la ética de las naciones para las naciones, que no se manifiesta con las leyes judías. Por ejemplo, los sacerdotes, los Kohanim y los levitas tienen leyes, y las mujeres tienen leyes distintas a las de los hombres. Los Kohanim tienen leyes distintas a las de los levitas. Israel tiene leyes distintas. Por ejemplo, un israelí puede casarse con una divorciada, un Cohen no. ¿Acaso por eso el Cohen es inferior? ¿Acaso por eso el israelí es superior? No, simplemente cada moldeo del ser humano tiene un modo distinto de hacer y cumplir su parte con Hashem. Rashba, esta es otra fuente, Baba Kama. Es un comentario de Rashba en Baba Kama, página 38a. Dice, Afilu ugoy gosek batorah areu que Kohen gadol. Él explica, incluso alguien que es no judío y estudia Torah es como el Kohen gadol, como el gran sacerdote. Perush העוסק בתורה שבע מצוות בני נוח כאמר אבל בתורה שלמה שלנו אדרבה אסור לו. Dice, ¿qué significa? Que incluso el no judío que estudia Torah es como un Kohen gadol. ¿Qué significa? Dice, la explicación de esto es aquel que estudia Torah Sheva Mitzvot Benei Noach, es el que estudia las 7 leyes de Noach. Y todo el conjunto, como les dije, las 7 leyes de Noach es algo muy, muy profundo. No es simplemente, no es una tontada de que yo no maté y yo no robé eso. Es toda una Torah misma, es todo un mundo de conceptos. Es muchísimo más profundo de como, con mucho respeto, el Rav está tratando de describirlo. Es muchísimo más profundo. Es toda una cosmovisión para el no judío. Es toda una perspectiva de que Dios es uno en el mundo, etc. Torah Shelanu, pero toda la Torah del pueblo de Israel tiene prohibido. ¿Sí? Tosafot. Acá lo trae Tosafot en el Tratado de Hagigá, página 13. Aleph, 13a. Dice, En Mosrim Divrei Torah leoved kochavim. No se le puede transmitir Torah a alguien que hace idolatría, que adora las estrellas. Oved kochavim haosek batorah hayav mitah. Un idólatra que estudia Torah tiene pena de muerte. Vean Melamdo. Y el que le enseña, alguien que, porque, ok, el idólatra que estudia Torah, o sea, alguien que no es noágida, etcétera, que estudia Torah, tiene pena de muerte. Pero el que le enseña, ¿sí? Alguien de Israel que le enseña al idólatra, dice que acá está incumpliendo una ley que es de no pongas un obstáculo frente a un ciego. ¿Sí? El mismo argumento, ¿sí? Que tiene que estar la ley de Noach. Rambam Maimónides mismo dice, Ilhot Melachim 10, halajá número 9, Goy shosek batorah hayav mitah, lo yasok ela b'shar mitzvot shelahem bilbad. Que alguien que no es judío no debe estudiar la Torah en sí, porque tiene pena de muerte, y que solo debe estudiar los 7 preceptos. Pero, acá hay algo muy interesante, y esto es a lo que quería llegar, porque esto para mí es la base que todos deben entender, porque en verdad es muy, 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 muy interesante. Que dice, Ilhot Melachim, de la halajá número 10, dice,
Ben Noach, שרצה לעשות מצווה משאר מצוות התורה כדי לקבל שכרן, אין מונעים אותו לעשות כהלכתה. Muy bueno, ¿no? Listo, continuemos. Ah, no les traduje, ahora les voy a traducir. Ben Noach, un noágida que quiere cumplir un precepto de todos los demás preceptos de la Torá para digamos, tener recompensa, no se lo detiene. No podemos detenerlo. ¿Cuál es la diferencia acá? De hecho, esto, porque parece que Maimónides se contradice a sí mismo, ¿verdad? Porque en un lado dice que el no judío que hace Torah tiene pena de muerte, pero luego dice que un no ágida puede cumplir la Torah o algunos preceptos que él quiera. ¿Por qué esta contradicción entre comillas? ¿Sí? Aunque hay algunas excepciones como Tefilín, etc. Pero, ¿por qué esta supuesta contradicción? Acá lo explica Hatam Sofer en el Tratado de Julín, página 33a, en el parágrafo 6, dice: Amehalek ben Akum le ben Noach. Que acá la diferencia entre estos dos capítulos de Rambam es que en un lado él está hablando de, en general, personas o como idólatras. Pero cuando se le permite estudiar Torah y tomar de las leyes de Israel, se refiere a los noágidas. Es decir, que una persona común y corriente que no es noágida y no se ha declarado noágida, no puede cumplir la Torah como Israel. Está prohibido y tiene castigo por esto. Pero una persona que está en la categoría de noágida, sí se le permite tomar de las leyes de Israel. Eso es gran cosa, señores. ¿Cuál es la diferencia? Entonces, ¿qué significa? Que un noágida tiene más prestigio que alguien que no es noágida. Más prestigio en el sentido de la ley, ¿sí? No es que sea mejor persona, superior persona, porque en el judaísmo no existe esto de que hay personas superiores o inferiores. Es una tontada de los últimos siglos. Bueno, siempre ha existido el concepto de la etnocentrismo y esto, por ejemplo, en la antigua Grecia, que por eso el pueblo de Israel luchó contra la antigua Grecia. Nosotros no creemos que debe haber un etnocentrismo, sino que deben ser luz para las naciones son lo que importa, etc. Entonces, es la diferencia, que el que no es noágida, es muy grave que cumpla la Torah. Pero a alguien que sí es noágida, se le permite tomar preceptos de la Torah, porque con esto tiene recompensa. Y es como el Kohen Gadol, incluso. Entonces, conclusiones. ¿Qué les enseñaremos a los musulmanes? Un musulmán reza 5 veces al día. Está dispuesto a ponerse una bomba y dar su vida por Dios. ¿Qué le vamos a enseñar a los musulmanes? Perdón, acabo de entender una contradicción del Rab. ¿Qué le vamos a enseñar a los musulmanes? Si ellos ya rezan 5 veces al día, pero están dispuestos a suicidarse matando a otras personas, eso ya es romper una ley de Noach. Eso ya es violar la ley de Noach de no matar. Entonces, ¿qué le vamos a enseñar a musulmán en ese caso? Vamos a ir a decirle: no te pongas una bomba y mates personas. O sea, eso es lo que le vamos a enseñar. Porque Hashem le dijo a la humanidad que una de las leyes noajidas es no matar. Y si tú te estás dispuesto a poner un cinturón para ir a matar a otras personas, estás dispuesto a violar una de las leyes de Noach, y eso es una prohibición, ¿sí? Además, Rambam en Hilchot Melachim capítulo 10, alajá número 2, él dice que los Benei Noach no tienen la obligación de hacer Kiddush Hashem, de santificar el nombre de Dios, entonces, del todo. Entonces, ese es el punto. Entonces, ¿qué le vamos a enseñar a los musulmanes que están dispuestos a romper leyes noajidas? ¿Entienden? Una contradicción interna. ¿Y qué les vamos a enseñar? ¿Que no coman la parte de un animal vivo? No comen cerdo, se abstienen de comer, hacen esto, hacen lo otro, todo el día alrededor. No sé tanto del Islam. Hay entre ellos los sufíes, meditan, dan vueltas, se apegan a Dios, se elevan, meditan, se van de aislamiento espiritual por meses. ¿Qué les vamos a decir a los sufíes? ¿Que tengo la gran buena nueva en el mundo de que no comas la parte de un animal vivo? La respuesta es que sí, porque cada pueblo tiene sus fallas. No todos los pueblos tienen la misma enfermedad espiritual. Hay pueblos que tienen otros. Por ejemplo, en Latinoamérica hay más corrupción que en Europa. Entonces, en Latinoamérica sí se van a enseñar las leyes de no robar. Y en Europa hay otros conceptos que, por ejemplo, hay más ateísmo que en Latinoamérica. En Europa el ateísmo es, digamos, mucho más arraigado. Entonces, ahí se enseñará las leyes de Giduf, de no maldecir a Dios, etc. Entonces, sí, acá hay otras leyes. En Asia se enseñará otra cosa. En los países del Islam, que hay mucha violencia, son los países donde más violencia en el mundo, de hecho. Tenemos un video con el
Tomer Rotem, que es de los grandes rabinos en Ecuador, donde se habla de las mitzvot de Bnei Noach para musulmanes, para el mundo árabe más bien. Entonces, sí, el pueblo de Israel para eso estamos, que es como un doctor en medicina para el mundo, y vamos a darle la medicina a cada los que vengan y nos pregunten, le vamos a decir qué es lo que tiene que mejorar. El Islam tiene que mejorar en este tema, y ahí es donde va a mejorar, gracias a que el pueblo de Israel les dijo cómo mejorar para que sus sociedades dejen de ser las más desbaratadas de la modernidad. Entonces sí, hay mucho que enseñarles. No obstante, en el Islam, de hecho, una fuente que me acordé, pensé, sí, ya, esto está en, acá, un segundo, ok, esto es lo que Rambam, esto la trae en una respuesta de Rambam, esta es la respuesta número 149, dice, bueno, אינו מותר דבר מזה לישמעאלים, לפי מה שידוע לכם על אמונתם שתורה זו איננה מן השמיים, ויהיה זה מכשול לישראל שאסור ביניהם בעוונותם. Dice que no se le puede enseñar Torah a un musulmán. ¿Por qué? Porque el musulmán dice que la Torah no es del cielo, etc. ¿Sí? Acá en el lenguaje Rambam. Señores, solo un paréntesis. Rambam Maimónides, que escribió Leyes de los Bnei Noach, él vivía en una sociedad islámica. Él vivía en un califato, literalmente. ¿Sí? Él era cerca al centro político del gobierno islámico de la época. ¿Sí? Salah al-Din y todos sus ministros. Siglo X, siglo XI. Y aún así, el Rambam vio como relevante hablar del tema de Noágidas. Entonces, ¿acaso en la época del Rambam no estaban todas las escuelas de pensamiento, Hanbali y todas estas del Sufim y los sufistas y el Wahhab y el Shia, Sunna, todo? Sí, el Rambam las conocía, y créanme que mucho mejor que yo, mucho mejor que el Rav Shapan, y mucho mejor que el Rambam vivía en esa sociedad. Y aún así el Rambam consideró que era relevante escribir sobre las leyes de Noah. Si no era relevante, ¿para qué las escribió? El Rambam no se iba a poner a gastar tinta. Entonces, sí, al parecer, incluso para el Rambam, sí era relevante explicarle a los musulmanes. Yo de hecho le pregunté una vez al Rav Sherki si Rav Uri Sherki, que es una de las grandes eminencias de Israel en nuestra época, de esta generación, es un Rav enorme. Le pregunté si los musulmanes, bueno, de hecho le preguntó a mi hermano, que yo le envié la pregunta, y mi hermano le preguntó si los musulmanes son noágidas. Se podrían considerar noágidas, ya que ellos no matan, pues. ¿Sí? Ellos no, aunque sí existe el concepto de yihad en el sentido violento, que si ellos no, ¿sí entienden? Y Rav Sherki dice que no se consideran Bnei Noach. ¿Por qué? Porque Bnei Noach, como les había leído, que un Noachida solo es aquel que recibe las leyes de Noach, porque así se lo ordenó Hashem por medio de la Torah y por medio de Moshe, de Moisés. Para un musulmán, la Torah que le importa la Torah. El musulmán tiene el Corán, tiene el Hadith, le importa un bledo la Torah. Y por eso es que el musulmán no se considera noágida, porque para él la Torah no tiene relevancia. El noágida es aquel que considera que Hashem entregó por medio de la Torah las leyes de Noach, que es algo totalmente distinto. Y eso es algo que sí venimos a enseñarle al mundo islámico. De que no se postre ante estatuas. El musulmán hace ya 1000 años que no se postra ante estatuas. ¡1000 años! Y venimos nosotros después de que la historia ya ha corrido tanto, y ha llovido tanto desde que se habló de las 7 leyes de Noach. Y le vamos a decir a los musulmanes que cumplen las 7 leyes de Noach. Las cumplen de la vuelta. Nuevamente, son mucho más de 7 leyes, o sea, en el sentido de cosmovisión. Solo piensen, si el Islam es tan avanzado, etcétera, ¿por qué son los países más retrógrados con más violencia? Son ahí, donde el Islam gobierna. ¿Por qué? ¿Por qué? Si son tan avanzados y rezan 5 veces al día y no se posan, ¿por qué hay problemas ahí? Porque no en sí están violando la ley de Bnei Noach más fundamental. De la esquina.
¿Ok? Es completamente irrelevante para la historia, para la generación de hoy, Sheva Mitzvot. Es completamente irrelevante. Entonces, no es que no sea verdad, claro que es verdad. Ojalá que todo el mundo cumpliera Sheva Mitzvot Benei Noach. Ok, acá una contradicción. Rav dice, es completamente irrelevante. Ojalá todo el mundo las cumpliera. Entonces no es tan irrelevante, porque si el mundo no las cumple, entonces no es irrelevante, ¿sí? Y como ya hemos analizado a lo largo de los videos, el mundo no las cumple. Hay idolatría, una de cada 3 personas hace idolatría. Se comen animales vivos todavía en muchos sectores del mundo, que en la burbujita occidental no se coma, y sí, también en la burbujita occidental hay lugares donde se come animales vivos. El hecho de que todavía hayan guerras, el hecho de que todavía haya corrupciones, o el hecho de que hayan relaciones prohibidas, que eso está solamente ascendiendo y volviéndose más grave, el hecho de que haya, de que se maldiga a Dios una y otra vez más, porque la generación está degradándose en el sentido de su respeto hacia la divinidad, etcétera, etcétera. Entonces, sí, al parecer que es muy relevante en nuestra generación. Es muy, muy relevante. Entonces, vamos a dejar hasta acá este video. Vamos a ver el resto en la parte número 3, analizando más de los argumentos que Rav Shapan planteó. Nuevamente. Esto no, y por favor a los que están viendo este video, puede que muchos se sintieron un poco tensos con lo que decía Rav Shapan. No, está bien, señores, el Rav Shapan en verdad no lo hace porque él no, si ustedes se fijan, a él sí le importa mucho la humanidad. Él está tratando, lo que él dice, Rav, es que él quiere que el pueblo de Israel cumpla su objetivo de ser luz para el mundo, porque a él le importa el mundo. Él sí quiere que sea un mundo mejor. Simplemente él considera que las leyes de Noach es algo muy básico, etcétera, que los que han visto en mi página se darán cuenta que es algo muy amplio. Los que conozcan, por ejemplo, lo que es Brit Olam, lo que enseña rabinos, por ejemplo, el Rav Sheikh, etcétera, que tiene una difusión mucho más sólida sobre el tema de Bnei Noach. Es un mundo muy amplio. Por eso es que no se lo tomen mal al Rav Shapan. No es el Rav, es el argumento, ¿sí? Por favor, se los pido. Yo no quiero que causen ahora... bueno, porque el Rav Shapan dijo eso, ya no me suscribo a su canal. Entonces, no creo que esa sea una respuesta propia del judaísmo. Simplemente escuchen, simplemente analicen, y está bien que el Rav tenga su opinión, en contraste a la opinión de un gran sector del judaísmo. Y hasta aquí, en la parte número 3, seguiremos analizando este video.